La conferencia de hoy, la del doctor José María Monzón, que es abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UCA. No, de la UCA no. Sí, acá lo puso. Ah, recibido en la UCA, pero profesor en la UCA. Exacto. Sí. Recibido en la UCA, doctor en Derecho, Escuela de Graduados, Universidad Argentina John Kennedy, profesor consulto adjunto de Teoría General y Filosofía del Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, investigador permanente, Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Gioja, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, área de investigación, Filosofía del Derecho, Derecho Constitucional, Ética y Sociología del Derecho. Tiene publicaciones en Argentina y en el exterior sobre temas de sus áreas de investigación. Bueno, lo dejamos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por participar nuevamente acá en este evento tan importante. Y bueno, hemos elegido este tema que nos parece, y a lo largo de las ponencias que hemos escuchado, se repite bastante, que es el tema de la ética o de la moral. Comenzamos. Quizás el título de este trabajo resulte familiar a quienes han leído la obra de Lewis, La abolición del hombre, publicada en 1944, escrita sin que haya tenido conocimiento de todo lo que se revelará al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Empero, esto no modifica lo esencial de su libro, que es la educación a partir del examen de un libro de texto que nos sirve para comprender el proyecto secularizador que se desarrolla del siglo XVIII, se consolida en sus aspectos principales en el siglo XIX, en particular por influencia de la Tercera República Francesa, y se afirma en el siglo pasado, cuya finalidad es construir un nuevo orden social que, según María Dolores Ramos, impregna, y hago la cita, la ciencia, la filosofía, la moral, el léxico, las instituciones, el sistema de representaciones, las relaciones sociales de género, los conceptos de feminidad y virilidad y las propuestas feministas. Cierro cita, modelando la escuela pública que pasó a ser obligatoria, gratuita y laica, creando, abro nuevamente cita, las condiciones de emancipación social, cultural y moral de las generaciones futuras, cierro la cita, haciendo a la Tercera República Francesa, abro la cita, el modelo político a seguir para las fuerzas republicanas de diferentes países europeos e iberoamericanos. Cierro la cita. Una tarea en la cual confluyen el liberalismo económico, el positivismo, los socialismos y la masonería. Es una cuestión que permite entender el imperialismo cultural señalado por Ratzinger, el que impulsa, por un lado, la recreación de la naturaleza humana y de la sociedad, la que se justifica y difunde por medio de los centros de investigación y de algunas universidades, y por otro, le otorga un gran peso a la inteligencia artificial en el diseño de un nuevo mundo. Por eso reitero, el análisis de Lewis sirve de punto de partida para indagar los contenidos como los fines actuales de la educación que conducen a la abolición de la moral. Por consiguiente, en este trabajo analizamos primero sus orígenes, seguidamente sus elementos principales, el individualismo ético, el cientificismo y el denominado nuevo ateísmo, y concluimos con algunas respuestas a estas cuestiones. Los orígenes intelectuales del proyecto secularizador. Para comenzar, señalamos que el proyecto secularizador no tiene por finalidad la abolición de la moral, sino la de desmontar lo que conocemos como moralidad objetiva para sustituirla por el individualismo ético. Por este camino se crean nuevos valores, o lo que hoy se conoce como valores tecnófilos, concebidos y difundidos por una élite intelectual por medio de educación, donde no hay espacio para la enseñanza de las humanidades ni de las virtudes, lo que demuestra el poder de unos hombres sobre otros, anota Lewis, poder que detenta una élite transnacional. En este marco, la educación se dirige a consolidar la preeminencia de la autonomía de la persona, como escribe Hitchens, sin una dictadura eclesial que indique lo bueno y lo malo. Sin embargo, el problema mayor son sus presupuestos ontológicos, la resignificación de la noción de persona que varias corrientes filosóficas contemporáneas realizan, por ejemplo,
el animalismo y el antiespecismo, y la recreación del concepto de naturaleza humana, lo que se difunde por medio del individualismo ético, el cientificismo y el denominado nuevo ateísmo que expondremos seguidamente. El individualismo ético. El individualismo ético ha sido investigado de manera exhaustiva y profunda, y dentro de los temas analizados interesa examinar las premisas de Lutero, porque su teología contiene un elemento clave para la moderna construcción del intelectualismo ético, del individualismo ético, la libre interpretación de la Biblia, que permite, según Mateo Secco, que la subjetividad se convierta, abro la cita, en el punto de partida hermenéutico de toda la revelación cristiana, cierro la cita. Por eso, dice Prieto López, la primera forma del inmanentismo moderno es el voluntarismo luterano. Sin embargo, esta autonomía se amplía. De la interpretación al texto sagrado se pasa a la libre interpretación de las normas morales, en la medida que ya no se reconoce ninguna autoridad externa. Así, la persona se constituye en legislador soberano que decide qué es lo bueno y qué es lo malo. En palabras de Mateo Secco, la posición luterana se convierte en fuente para Kant, Hegel, Feuerbach y Marx, quien, y abro la cita, deben más de lo que quizás son conscientes y mucho más de lo que normalmente se supone a este fraile agustino del siglo XVI. Cierro la cita. Y esto se refleja en educación, lo cual es un ejemplo en la Argentina, el libro ESI, Educación Sexual, Guía Baxi para trabajar en la escuela y en la familia del 2020, que dice lo siguiente: las y los adolescentes no necesitan educación sexual integral para satisfacer su curiosidad ni tener sus primeras incursiones en el campo sexual. En cambio, necesitan la ESI para que las relaciones sexuales que mantienen sean consentidas, cuidadas y seguras, para conocer su derecho a acceder a métodos anticonceptivos gratuitos, aún sin autorización de sus padres o tutores. Cierro la cita. Es un individualismo que requiere negar a Dios porque, como dice Flores Darkais, dos soberanías no pueden convivir en un mismo universo. El cientificismo. Con relación a este tema, conviene notar que desde el siglo XIX la educación se centra en formar ciudadanos democráticos y en dotar a los educandos de un conocimiento basado en las ciencias o actualmente fundado en las modernas tecnologías. Este cambio de escenario favorece al rol del científico, lo cual en principio es bueno. Sin embargo, por la tradición baconiana, se sobrevalora la ciencia, una aspiración que remite a Condorcet. A partir de esta concepción, el hombre cree que tiene poder sobre la naturaleza, cuando en realidad, dice Lewis, es que unos hombres utilizan la naturaleza como instrumento para dominar a otros. Es lo que manifiestan las tecnoutopías, que por algunos investigadores fomentan los valores de la denominada ideología de Silicon Valley y los del transhumanismo, siendo su fuente filosófica el materialismo científico, que para Bunge, y abro la cita, es la ontología de la ciencia y de la técnica, es la fuerza filosófica que ha impedido algunas revoluciones científicas tales como la física atómica y nuclear, la biología evolucionista, la teoría química de la herencia, el estudio científico del origen de la vida, la fisiología de la mente y los avances más recientes de la paleoantropología y de la historiografía. Cierro la cita. Por eso opina Hitchens, y abro la cita, todos los intentos de reconciliar la fe con la ciencia y la razón están llamados a fracasar y a quedar en ridículo. Cierro la cita. De ahí que el método científico sea considerado como el único modelo válido de conocer, y abro la cita, y que la verdad está en la ciencia verdadera, es decir, en la ciencia positiva. Por su parte, el transhumanismo se presenta, según Bostrom, como una alternativa positiva a este enfoque de prohibición de lo nuevo para hacer frente a un mundo cambiante. En lugar de rechazar las oportunidades sin precedentes que se ofrecen, nos invita a aprovecharlas tan vigorosamente como podamos. A estos respectos, nota Millán Gasca, abro la cita, se impone en todos los campos del saber un modelo encarnado por la física matemática y un estatus de cientificidad ligado al modelo experimental y cuantitativo en un retorno de los ideales de la ilustración. Cierro la cita. Es la confianza de los números, dice Theodore Porter. El ateísmo moderno. Por último, ¿cómo se relaciona lo opuesto con el ateísmo moderno? Al respecto, Onfray, en su tratado de ateología del 2005, describe la clave para entender las modernas posturas ateas. Abro la cita. El ateísmo no es una terapia, sino salud mental recuperada. Cierro la cita. Desde este punto de vista, restaurar el ateísmo es una tarea ineludible para el bienestar de la humanidad, porque Dios no hizo cesar los males de la humanidad,
sino que sigue vigente la paradoja de Epicuro. Abro la cita. ¿Es que quiere evitar el mal y es incapaz de hacerlo? Entonces es que es impotente. ¿Es que puede pero no quiere? Entonces es malévolo. ¿Es que quiere y puede? Entonces, ¿de dónde proviene el mal? Cierro la cita. Para el mundo contemporáneo la paradoja se resuelve colocando a Dios en el banquillo de los acusados, dice Lewis, porque mientras el hombre en el mundo antiguo se acercaba a Dios como un acusado ante un juez, hoy en día los papeles se han invertido. Es el hombre quien sienta a Dios en el banquillo de los acusados y nosotros agregamos a la Iglesia. Esto implica que Dios y la Iglesia deben mostrar su inocencia frente a la guerra, la pobreza y la enfermedad o cualquier otro mal. En palabras de Onfray, abro la cita, la negación de Dios no es un fin, sino un medio para alcanzar la ética postcristiana o francamente laica. Cierro la cita. Una respuesta a los postulados del imperialismo cultural. Un principio de respuesta implica considerar un dato poco atendido, la relación entre fe y ética. Al respecto, San Juan Pablo II, en Veritatis Splendor, escribe: está también difundida la opinión que pone en duda el nexo intrínseco e indivisible entre fe y moral, como si solo en relación con la fe se debieran decidir la pertenencia a la Iglesia y a su unidad interna, mientras que se podría tolerar en el ámbito moral un pluralismo de opiniones y de comportamientos dejados al juicio de la conciencia subjetiva individual o la diversidad de condiciones sociales y culturales. Cierro la cita. Pero también existe un problema de autoridad que termina, en su forma más radical, por debatir la autoridad de Dios, que en el fondo es lo que hacen los primeros padres, porque no podemos determinar ¿por qué no podemos determinar qué es lo bueno y qué es lo malo? Una pregunta en la cual convergen el individualismo ético, el cientificismo y el ateísmo, cuya finalidad es construir un mundo sin males. En este sentido, Lewis advierte que el hombre no puede crear nuevos valores, como tampoco puede crear nuevos colores primarios o el cielo o el sol. Son cosas que están fuera de su poder y en sentido estricto, siguiendo Santo Tomás, tampoco los puede crear. En suma, lo que se logra, nota San Juan Pablo II en Fides et Ratio, abro la cita, es descuidar el hecho de que la razón misma, movida a indagar de forma unilateral sobre el hombre como sujeto, parece olvidar que está también llamado a orientarse hacia una verdad que lo trasciende. Cierro la cita. Luego, ante una posible situación de desesperanza por la extensión y la magnitud del mal, Santo Tomás aclara, abro la cita, Dios, por ser el bien sumo, de ninguna manera permitiría que hubiera algún tipo de mal en sus obras, a no ser que, por ser omnipotente y bueno, del mal sacar un bien. Cierro la cita. Por eso aconseja San Juan Pablo II en Veritatis Splendor, abro la cita, se pide a todos gran vigilancia para no dejarse contagiar por la actitud farisaica que pretende eliminar la conciencia del propio límite y del propio pecado, y que hoy se manifiesta particularmente con el intento de adaptar la norma moral a las propias capacidades y a los propios intereses, incluso con el rechazo del concepto mismo de norma. Cierro la cita. En función de esto, la educación debe se debe reformular para dirigirse a la formación de la conciencia. Al respecto, recuerda el Papa Pío XII en su radiomensaje sobre la conciencia y la moral, la familia, de 1952, el núcleo más íntimo y secreto del hombre, es la cita, dice, la conciencia, allí se determina el hombre, por el bien o por el mal. Allí escoge él entre el camino de la victoria o de la derrota. Aunque lo quisiera alguna vez, el hombre no lograría quitársela de encima. Con ella, ora aprueba o desapruebe, recorrerá todo el camino de su vida y con ella también, como verdadero e incorruptible testigo, se presentará ante el juicio de Dios. Cierro la cita. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Monzón, por esta conferencia iluminadora, clara, de buena doctrina, tomista. Está citado Juan Pablo II, San Juan Pablo II, el cual intervino también en la redacción de la Declaración sobre la Libertad Religiosa, defendiendo la posición tradicional. Entonces, esa visión de Juan Pablo como pluralista, etcétera, no tiene fundamento. Aquí el doctor citó un texto también importante. No sé si puede aclarar ese punto. ¿Cuál de todos? ¿El de Veritatis Splendor? No, la cita de Juan Pablo. La cita de Juan Pablo II. Donde dice que la ética no puede depender simplemente de las condiciones culturales. Acá es importante
tanto él como Ratzinger, la experiencia de vida de ellos, ¿no? De haber pasado primero el nazismo y después el comunismo. Sí, gracias, está bien. Y de alguna manera no quedar, debe decir una palabra entre comillas, seducido por estas cosas, por estas ideologías que ha sufrido bastante Latinoamérica. Entonces el tema de la ética va muy unido porque es un tema de trabajo de él ya desde la época que era profesor de ética, es decir, antes de esto se había dedicado mucho al tema de ética y analizar el acto humano como acto moral e ir indicando justamente varios temas, un desarrollo muy fuerte que hizo de Santo Tomás él. Aparte, me puedo equivocar en esto y alguien que me corrija, yo no sé si estuvo en el Angelicum o no. Sí, hizo el doctorado en teología en el Angélico, sí, con el padre Garrigula Gracia, sobre San Juan de la Cruz. Entonces el tema de ética para él es el tema fundamental, básicamente teniendo en cuenta, él es más filósofo que teólogo, el teólogo es Ratzinger, pero destacando justamente este aspecto, es decir, cuando diríamos, y acá lo toma Ratzinger, surge esta explosión del 68, pero que ya se venía gestando en la década del 50 sobre el tema de la ética, la relativización de la ética, una ética utilitarista. Justamente ya Juan Pablo II se focaliza en esto, en manera de decir, bueno, por acá pasa el tema, por acá pasa el tema de la ética. Yo digo que si a Juan Pablo II yo lo llevo a una clase mía, los alumnos también le van a preguntar temas de ética, porque básicamente lo que todos están demandando es, en el fondo, ¿esto es bueno o esto es malo? ¿Qué debo hacer en este caso? Y viene bien hoy, justo, casualmente, ¿no? Hoy justo es el martirio de San Juan Bautista. Y justamente ahí tenemos un tipo de ética utilitarista, es decir, ¿qué es lo que le convenía hacer? Bueno, acepta, movido por las pasiones, acepta Herodes mandar matar a San Juan Bautista, justamente. Y lo hace fundando una ética, sí, una ética básicamente pragmatista, es decir, esto es lo que conviene hacer porque me lo piden. Ahí juegan sus pasiones, su oportunismo y su adhesión a unas palabras, hice un juramento y lo voy a cumplir. Y un juramento sobre algo malo no es obligatorio de cumplir, pero sin embargo él lo hace. Por eso el análisis de San Juan Pablo II sobre este tema, diríamos, ocupa gran parte de su vida como profesor universitario y gran parte de su vida como todo el tema, después lo va a explicitar bastante más en sus catequesis, en Fides et Ratio, Spiritus Splendor, marcando justamente lo que significa, diríamos, este vacío de concepto ético, y la ética significa cualquier cosa, es decir, sí, todos hablan de ética, pero ¿qué significa? Esto nadie lo dice, o cuando lo dicen justamente es contrario a toda dignidad humana. Y diríamos, es parte de su experiencia, lo que él ha vivido, que lo transforma y lo completa bastante en Spiritus Splendor, en otros documentos. Y esto va unido también, el tema del mal, me parece importante, no lo menciono acá, releer Salvifici Doloris, porque también ayuda mucho a entender este punto. Es decir, por qué Dios permite el mal, es decir, el sufrimiento, y qué sentido tiene el sufrimiento, un sufrimiento que es redentor en el fondo. Porque si no, la teoría de Cristo no tendría mucho sentido. No sé si... Sí, muy bien, muchas gracias, doctor. El padre sí. Alfonso López Muñoz. Muchas gracias, doctor, por su conferencia. ¿Qué ha pasado en la Iglesia a raíz o desde Veritatis Splendor? Porque se escribió en 1993. Han pasado 32 años y pareciera que en la Iglesia en los últimos años se ha hecho a un lado no solo Humanae Vitae, sino Familiaris Consortio y Veritatis Splendor sobre todo. Hemos vuelto a abrir la puerta a lo que está condenado en Veritatis Splendor como la ética de situación, la opción fundamental entendida de manera existencial, etc. Entonces, ¿qué ha pasado? O sea, ¿por qué se cortó la línea documentaria en la Iglesia cuando era tan claro Veritatis Splendor, además construida por un verdadero experto en la ética, en la moral, que era Juan Pablo II? Como usted bien ha dicho, ha señalado, esa era su expertise, o sea, él era experto en el tema y dio clases sobre el tema, ¿no? Entonces,
¿dónde se perdió el hilo? ¿Dónde se perdió la concatenación de lo que siempre ha enseñado la Iglesia en este campo de la conciencia moral? ¿Qué hemos hecho con Veritatis Splendor? Hoy hay institutos en Roma que lo que quieren es cambiar a Humanae Vitae. Sí. Cuando ahí se habla de un intrinsice malum, y parece que hoy ya ni siquiera en la Iglesia hablamos del intrínseco malo. No sé si nos podría ampliar un poco más este tema, que es polémico, pero es necesario afrontarlo, porque es magisterio. Veritatis Splendor es magisterio. No se puede borrar. Es cierto. A ver, me sería un tema que lo tengo ya bastante discutido entre amigos y cuesta un poco. A ver cómo decirlo con mucho cuidado y prudencia. Yo leo, estoy suscrito, leo todas las semanas Revista América. La Revista América, creo que así el padre lo ubica, es la revista de la provincia norteamericana de los jesuitas. Ha tenido mucho que ver esto, lo digo con mucho cariño y respeto, porque mi padre es exalumno de los jesuitas, los he conocido y los quiero mucho, pero hay una especie de, como diría Borges, hay un camino que se bifurca en un momento y algunos, pues no son todos así, empiezan a cuestionar todo esto. Me han salido algunos artículos que no tuve tiempo esta semana de leerlos, donde se pregunta, una de las preguntas es, un transexual, el hijo de un transexual, ¿se puede bautizar o no se puede bautizar? Y si tiene sentido tomar la comunión frecuentemente. No tengo la respuesta, pues no leí los artículos. El otro día también el padre Sanguinetti mencionó a tres jesuitas, Ranner, Marechal, y no me acuerdo cuál era el otro, que bueno, tienen doctrinas muy alejadas ya, bastante alejadas, es decir, yo no diría cuál Ranner, claro, hablamos de Karl Rahner, ¿no? El hermano es otra cosa, el hermano justamente se mantiene bien. Tampoco entiendo por qué también esa separación, porque grandes amigos eran, me pareció, Ratzinger y Ranner, y después se produce un split, hay un gap entre ellos dos. Puedo agregar a esto también la famosa circular o carta con la cual el padre Arrupe, en su momento general de los jesuitas, responde a varios jesuitas que le preguntan si es posible tomar el análisis marxista como elemento de análisis en la teología. La respuesta es una respuesta no firme, es una respuesta que uno puede decir sí y no. O sea, no quiero entrar para no decir algo más, me puedo escapar de decir cosas que públicamente no las tengo en la cabeza, pero no sé si conviene decirlas. Da una respuesta, no sé si es sí o no. Entonces esto permite que justamente muchos análisis de algunos teólogos jesuitas sea un análisis más cercano al marxismo. Es decir, ya dentro de los teólogos empezaba todo esto. Es decir, esto en la década del 50 se va notando. Tengo la experiencia por el colegio haber conocido el tema de los curas obreros franceses. Entonces no es algo que aparece con el concilio, no es algo, es decir, a Juan Pablo de estas cosas, segundo ya conocía muy bien lo que era el comunismo, o sea, no lo iba a seducir ni engañar, pero a otros, sí, el marxismo es seductor, realmente uno tiene que decir, ideológicamente es muy seductor, ofrece toda una vía de escape, solución para todos los temas, me da respuesta a todo, pero ¿cómo es el tema? Cuando empiezan a profundizar, todo esto es una cáscara, en el fondo hay una fruta podrida ahí adentro, pero claro, resulta muy atractivo para combatir, especialmente México lo conoce, lo conocemos en Hispanoamérica, todo el tema de teología de liberación, todo lo que significó todo ese análisis y una cierta reivindicación de algunos autores medio ambiguos, en el caso de Gustavo Gutiérrez, de Frei Beto. Entonces es difícil. Ese porque yo lo viví en el colegio esto y mis padres no quisieron nunca que me metiese en Acción Católica ni nada. Estoy hablando de los 60 en Argentina. En el momento uno entiende por qué no puedo estar con mis compañeros en la Acción Católica y todo lo demás, o algunos grupos del colegio parroquiales. Cuando pasó el tiempo sí me di cuenta por qué no debía haber estado. En el momento uno dice, no, pero me alejas de mis amigos, están todos en esto. Y bueno, pasó por esto.
es una frase hecha, pero muchos de los problemas aparecen justamente del lado de los teólogos y obispos que empiezan. Todo el tema, justamente, estamos con los 1700 años del Concilio de Nicea. No aparece entre la gente el problema aparece, diríamos, top, es decir, bien arriba dentro de la iglesia. Y acá también, es decir, no ha quedado claro y no se ha, voy a decir una palabra fuerte, si uno lo dice afuera, lo cuelan, no se ha condenado ciertas doctrinas. Han quedado así flotando y hay que ser firme en algunas cosas. Por eso digo, para mí el punto clave, hay que leerla con mucho cuidado, Revista América, me sirve para estar al tanto de lo que van pensando, de lo que no van pensando, pero es el dato más fuerte que yo tengo. Sí. Que va en la línea de por qué usted menciona América. Cuando sale Veritatis Splendor, André Froissart, que era un gran amante de Juan Pablo II y que de hecho escribió la primera entrevista, o hizo la primera entrevista autobiográfica de Juan Pablo II, se llama Retrato de Juan Pablo II, mucho antes que Messori y los demás biógrafos o más bien entrevistadores de Juan Pablo. Y él dice en un texto que se llama En defensa del Papa, En défense du Pape, dice que, qué curioso, que antes de que saliera Veritatis Splendor, Les Études de los jesuitas ya tenían un artículo atacando en previsión de Veritatis Splendor, el tema de Veritatis Splendor, atacando el ataque del Papa, o más bien la proscripción de la ética de situación y todas estas éticas proporcionalistas, etcétera, de Veritatis Splendor, que las zanja de manera clarísima en Les Études. Entonces, sí es verdad lo que usted dice. Ha habido una línea en estos últimos años que consideran a Juan Pablo II y a Benedicto XVI demasiado estrictos, demasiado cerrados. Y entonces hay que abrirnos al mundo, ¿no? Pero perdiendo la norma. Lo que siempre habló Karol Wojtyla de la norma personalista, en sentido no existencialista, sino profundamente ontológica, me parece. Sí. Daría para mucho más porque, bueno, cosas que he leído, que he visto y que han escrito, es cierto, es decir, toda una deriva en las concepciones éticas, no solo los jesuitas, algunos otros sacerdotes también, que han marcado. Lo que pasa es que el tema de Luis es es decir, ¿qué es lo que se enseña? ¿Quién enseña qué? Y esto quizás faltaría un análisis sobre qué es lo que se enseña en los colegios. Porque acá hay gente de psicología que sabe muchísimo más que yo. Los primeros años es muy maleable, no sé cómo decir la palabra. Entonces entra mucho, es muy esponja uno. No sé psicológicamente cómo se diría. Entonces esto es lo que se enseña y queda, es decir, es inevitable. Cuando vuelvo, cosas que yo viví, son cosas, por eso me afecta mucho. Una reunión de padres, una señora invita a la abuela de un compañero mío, invita a los sacerdotes, a un sacerdote que es director del colegio, a la casa, ¿no? Como un homenaje y todo demás, y le sirve todo en una fuente de plata, es decir, todo muy para él, ¿no? O sea, como un homenaje. Y lo primero que él se enoja es decir, esto es lujo, esto no es así. Entonces, sí, la señora lo hizo, se quedó muy mal, eso me contaron mis padres, se quedó muy mal porque se lo hizo en homenaje, no había un tema digamos, de marcar de clase. No, es un homenaje que lo quiso hacer y se enojó. Estoy hablando de la década del 60. Y bueno, si usted tiene estos ejemplos así pequeños, por eso, ¿quién enseña qué? Entonces faltaría mucho analizar los textos de colegios. Yo no lo hago, pero habría que hacerlo. ¿Qué se enseña en los colegios? Y digo básicamente a los colegios católicos. Cuando usted tiene libros infantiles de que, no sé, por dar un nombre, José quiere ser princesa y da para los chicos, ya usted está marcando una línea. Eso se va a absorber y con el tiempo sí, José puede ser una princesa y María puede ser un príncipe o un luchador de box. Entonces, la cosa ya
pero ya lo tiene como naturalizado. Entonces es muy difícil esto. Si encima, diríamos, algunos miembros de la iglesia también avalan todo esto, dicen, bueno, pero dice el sacerdote, dice el teólogo tal, evidentemente alguna razón debe tener. Entonces, abro línea. Por eso es claro lo que dice. Lewis está escribiendo esto mucho antes. Entonces, cuando Ratzinger, quizás, perdón si me extiendo mucho y córtenme, cuando habla de imperialismo cultural, ¿sí?, está hablando justamente de lo que hablaba Lewis, es decir, unos hombres van a manipular con el tiempo a otros, y lo tenemos. Todo el tema de maternidad subrogada, todo el tema de cambio de sexo, todo esto. Bueno, unos hombres están imponiendo un modo de ser y nadie dice nada, es una cobardía muy grande. Por eso lo que denuncia el Concilio Vaticano II, el ateísmo práctico, es más fuerte que antes. Hoy diría, bueno, una persona, usted cuando va a bautizar a su hijo, ¿sabe lo que está haciendo o no? Pues el bautismo, ¿qué es? Es una fiesta, una fiesta social. La primera comunión, fiesta social, y la confirmación, fiesta social. O sea, tenemos 3 fiestas sociales. Más de eso no significa la gente. Entonces, esto va. Y también, y esto va para ver de los sacerdotes, la formación también en los seminarios. Pues si usted también abre una cosa así, una vez una persona me dijo, no voy a decir en qué país, uy, necesitamos un seminarista, es muy bueno, toca bien la guitarra. No sé si eso marca la calidad del seminarista, el futuro cura, de que toca bien la guitarra. Creo que hay algo más que tocar bien la guitarra o cantar. Entonces, todo esto es una tarea para todos, Y cierro un poco tirando para este lado. Como dijo en su momento el padre Cantalamessa, este es el siglo de los laicos. O sea, así como el siglo de los santos, de los fundadores y todo demás, este es el siglo de los laicos, tarea de los laicos. O sea, es tarea nuestra, básicamente. Muy bien, muchas gracias, doctor. Recordemos... Sí. Recordemos también, ayer hablamos de Maritain, un discípulo de Maritain, Emmanuel Mounier, la revolución comunitaria y personalista, donde abre ya el socialismo, marxismo, etcétera, cosa que fue muy importante después, sobre todo entre los laicos, ¿no? Porque hubo movimientos violentos incluso que derivaron de este tipo de pensamiento, ¿no? Y recordemos que atrás de Marx está siempre Hegel. Entonces, hemos reflexionado mucho aquí sobre Hegel. Aprovecho para rectificar también, porque dije que el cumpleaños de Hegel era el día de mi cumpleaños. En realidad, el cumpleaños de Hegel es el día de Santa Mónica, pero el día de mi cumpleaños, que es el 17 de julio, es San Alejo, que era el patrono de Hegel, según él mismo. Entonces, la conexión es por ahí. Bueno, doctor Carlos Mozo, que va a exponer ahora, además. Me pareció muy sugestivo lo que con fina ironía dijiste, José María. El marxismo es seductor y tiene respuesta para todo. Pero todas respuestas equivocadas, claro. Bueno, muy bien, podemos invitar al